Por primera vez en la historia, Sudáfrica se ve amenazada sin quedar sin una gota de agua en 3 meses. México se encuentra en una lista fatal por la ausencia de cuidado y administración del líquido. En breve, las guerras no serán por el petróleo u oro. La ira se desatará por alimentos y agua. Y este es un tema para discutir a fondo. A fondo, con Carlos Ramos Padilla. Administración de nuestro líquido, lo vital, y aparentemente carecemos de verdaderas políticas públicas en ello. José Ramón Amía, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Don Carlos, muy buenas noches. Un placer, como siempre, estar con usted y sus invitados. Enrique Palacios, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues por aquí otra vez. Muy bien. Eso, Antonio Ramírez, qué gusto. Muchas gracias, Carlos. Empezamos contigo, José Ramón. ¿Cómo calificas, cómo evalúas, en qué nivel pones el problema y el conflicto del agua? Y ya dije conflicto, no dije solamente el anticipo del conflicto. El agua es un tema prioritario para el gobierno y para la sociedad de la Ciudad de México. El agua lo que permite es precisamente que las sociedades puedan sobrevivir. Nosotros creo que tenemos 3 aspectos que debemos de atender de manera cotidiana, permanente y urgente. El primero es la cultura y el uso racional del agua, para aquellas zonas en donde el agua llega con la calidad y cantidad. El segundo es mantener el abastecimiento del agua bajo condiciones permanentes y útiles. Y el tercero es contar con alternativas y con esquemas de gobierno que permitan hacer llegar el agua a donde a últimas fechas, y me refiero a últimas fechas, es un problema también histórico de la ciudad, que podamos hacer llegar el agua a donde no está llegando en este momento. Ya entraremos a un poco de debate, ojalá y así sea por el intercambio de ideas. Hablas de cultura, yo preguntaría cultura de parte de los ciudadanos, cultura de parte del gobierno, cultura de parte de todos. Porque yo me acuerdo de niño, había una campaña muy interesante que se pegó, gota a gota, el agua se agota. Así es. Y por ahí estábamos cuidándola, se perdió, no sé por qué. ¿Qué piensas, Antonio? Sí, efectivamente es un problema serio, no exclusivo de Ciudad de México, pero sí es muy serio en esta parte. Tiene muchos aspectos, coincido con las observaciones, y la verdad es que no hay soluciones fáciles ni de corto plazo. Hay que trabajar en continuo, hay que estar con las políticas públicas, pero que sobre todo se le dé continuidad. A lo largo del programa discutiremos alternativas y veremos que se tiene que llevar tiempo y el chiste es continuar con los esfuerzos y se dé continuidad a esto. ¿No hay soluciones fáciles, todas son difíciles? Lo que pasa es que la problemática es compleja y requiere de atacarse desde todos los aspectos. Se mencionó uno, la cultura del agua, que la población le dé la importancia que tiene, por un lado, su valor. Es tan serio que quien aparentemente tiene el menor costo subsidiado del agua, por carecer de ella se le vuelve más caro el servicio. Se necesita importar agua, no es barato, requiere de infraestructura. Tenemos infraestructura obsoleta que se tiene que sustituir para poder abatir las pérdidas que se tiene. Tenemos que darle la importancia al mantenimiento de la infraestructura porque mucha de ella se está deteriorando y el servicio se está degradando. Entonces, se presentará el plan de la Ciudad de México, que se denomina Plan Agua Futuro Ciudad de México, que contempla todos los aspectos culturales de cuidado, conservación, mejora de la infiltración del agua para la recarga de los acuíferos, la necesidad o por qué la necesidad de nuevas fuentes de abastecimiento, obviamente la recuperación del agua perdida en la red y darle sustentabilidad a los servicios, que el acuífero está en grave problema por su sobreflotación, hay que darle una sustentabilidad y por la otra parte, definitivamente, trabajar en fuentes alternas. A ver, ya nos platicarás de esto, porque déjame decirte, pero esta argumentación que nos has mostrado la he escuchado por décadas. Es más, desde niño, me acuerdo, ¿no? Que hay que cuidar, que las zonas, que las presas, que la captación de agua de lluvia. Y déjame decirlo abierto y públicamente porque me permitió José Ramón Amiema una entrevista hace unos días en radio, y es el único, por lo menos que yo he escuchado, que habla
del problema con una solución inteligente, muy inteligente, que dijo la cosecha del agua. Un término que hay que aprender. Enrique. Bueno, pues realmente el agua es fundamental para tocar prácticamente todas las actividades. Para vivir. Para vivir. Es más, si no hay agua, no hay vida. Y el problema, obviamente, aquí, y voy a hablar de la cuenca del Valle de México, no nada más de la Ciudad de México, porque están íntimamente ligadas, ¿verdad? Es un problema sumamente grave. Y no de ahora, sino de hace muchos años. Y no somos absurdos, Enrique, porque andamos buscando agua en Marte y no podemos respetarla en la esquina. Bueno, sí, pero el problema es complejo por varias razones. No nada más desde el punto de vista de las políticas públicas, sino también hay que ver otros aspectos económicos fundamentales, ¿no? La cantidad de energía eléctrica que se gasta para poder abastecer de agua a esta zona es enorme. El bombeo. Bombeo, todo es bombeo. El que viene de Cuzamal es bombeo. Todos los pozos, ¿verdad? Que tienen, desgraciadamente, ustedes saben que los pozos, pues tenemos un déficit como de 600 hectómetros cúbicos anuales, ¿verdad? Con relación a la recarga y la extracción, se extraen más o menos 1.300 hectómetros cúbicos, ¿verdad? Y la recarga es de 700. Claro. Y entonces cada año también se va bajando al nivel del piso. Yo no sé si ustedes conocen esa oficina que está allá en San Juan de Aragón de la Comisión Nacional del Agua, donde se ve un poste. Parece un poste, pero no es un poste. Es ¿cómo se llama? Arriba está una bomba. En 1932 eso estaba a nivel del piso. Ahorita está como 8 metros, 30 y tantos centímetros arriba. Eso es lo que se ha hundido en la Ciudad de México. Señor secretario José Ramón, háblanos con la verdad. ¿Qué tan grave es el problema en la Ciudad de México? Para empezar, después hablamos del aspecto nacional. Yo creo que lo que requiere para determinar que no se transforme en una situación como Ciudad del Cabo, lo que requiere es un trabajo, reitero, permanente entre población, gobierno y esquemas de planeación megalopolitana. ¿Ya estudiaron ustedes en el gobierno por qué ocurrió lo que ocurrió en Ciudad del Cabo? Sí, obviamente el tema del aseguramiento en el abastecimiento del agua no puede provenir exclusivamente de la explotación ni del bombeo de los mantos acuíferos. Tenemos que buscar alternativas que vayan acompañando. Nosotros siempre hemos sostenido que el agua de lluvia es un recurso gratuito, que efectivamente tiene un periodo de lluvias, que verdaderamente en esta ciudad las lluvias que eran típicas se han convertido en atípicas. Ahora tenemos lluvias a veces intensas en épocas que antes eran de secas. Estamos sufriendo ahora el cambio climático, como todo el mundo. Estos tienen que ser mecanismos que permitan en superficies que todas las casas, las unidades habitacionales tengan, que son patios, que son azoteas, establecer una superficie de captación, un esquema o acompañado de filtros que permitan su purificación, que puedan estar almacenados y que puedan ser aptos para consumo humano, es decir, convertir el agua de lluvia en agua potable. Pero además, todas las aguas que son de reuso, es decir, aquellas aguas que provienen cuando uno abre, pues abre el lavabo, la llave del lavabo, baja la taza del baño, poder reutilizarlas en otros esquemas como son el riego de áreas comunes, como son áreas verdes. Lo que hay que hacer aquí, reitero, es muy importante la cultura del aprovechamiento del agua. Los estándares internacionales refieren que el consumo humano promedio debe de ser de 200 litros diarios por persona de manera diaria. Hay zonas que nosotros hemos detectado en la ciudad que utilizan hasta 350 litros diarios por persona. Esa agua tienen que destinarla para quien lo necesita en otras zonas. ¿Cuál es Segundo, la razón? Pues yo creo que es la cultura. Verdaderamente estamos acostumbrados en muchos sitios que abrimos la llave y el agua llega. Lo que no sabemos es que está atrás de toda esa infraestructura. Aquí el ingeniero Ramírez Vaca tiene perfectamente las cifras, pero yo siempre pongo como ejemplo el tendido de abastecimiento de la red hidráulica. Si nosotros estableciéramos una línea con el tendido de abastecimiento de red hidráulica de agua potable, podríamos llegar a Shanghái. Eso es lo que se tiene que mantener.
Las bombas que mencionaba el doctor Palacios, efectivamente, hemos sufrido, por ejemplo, en los momentos de mantenimiento, en los aspectos de mantenimiento del sistema Cutzamala, hemos visto que pues, el agua escasea, ¿no? Y se habla de figuras que a nosotros nos duele mucho, como es el tandeo, como es el abastecimiento de pipas. Entonces, esa infraestructura debe de conservarse. La infraestructura, por eso decía que es un problema histórico, la infraestructura de abastecimiento de aguas es tan antigua que una tercera parte del agua que llega a la ciudad se desperdicia en fugas. Entonces tenemos que dar mantenimiento, sustitución y cuidado a ese sistema hidráulico. Y eso es una labor cotidiana. Y por otro lado, en las zonas que requieren agua urgente, porque hay personas que dicen, bueno, pues me están estableciendo un plan, un programa hídrico de aquí a muchos años, pero yo el agua la necesito ahora. Y eso se convierte a veces en un tema hasta político. Decirte que hemos visto que a veces acuden a estos centros de distribución de agua donde hay estas llaves que manejan los niveles de abastecimiento de agua y al manipular, dar unas cuantas vueltas para un sentido u otro, generan un desabastecimiento de agua en colonias que están muy lejanas. Entonces, hasta ese punto nosotros tenemos que ser conscientes de que el uso de las garzas, que es donde se abastecen las pipas, tiene que ser de una manera transparente, de una manera eficiente, para que cuando alguien no tiene agua y tenemos que acercar un programa de pipas, es una realidad también en esta ciudad, deben de llegar de una manera precisa, es decir, rápida, eficiente y honesta, ¿no? Para aquellos que lo necesitan. No se puede lucrar con esa necesidad. Muy bien, vamos a una pausa, regresamos. Eso está muy interesante. Volvemos. Ahogados en sobrepoblación y mala planeación. En el bloque anterior hablábamos de ausencia de políticas públicas en ese sentido. Les voy a hacer una confidencia que no es confidencia porque es pública, pues, pero para que veamos, sobre todo, José Ramón, tú que eres secretario general de Gobierno de la Ciudad de México, en dónde nos falta la atención, la comunicación, el engranaje entre autoridades y población. Cuando era jefe de gobierno Alejandro Encinas, nos llevábamos bien. Un día fue al estudio de radio y me dijo, oye, ustedes los periodistas siempre critican, nunca aportan. Dame 3 ideas para el asunto del agua. Le dije, 1, ¿por qué no reforestas el Zócalo? 2, ¿por qué no colocan adoquines en lugar de concreto en la vía pública? Le digo, por ejemplo, lo que son las marimbas peatonales, podrían poner adoquines, visualmente se separa del concreto, no necesitan pintar y es un captador de agua de lluvia. Y tercero, ¿por qué no captan el agua que se desliza por los segundos niveles de periférico, la almacenan y sirve para el riego de áreas verdes? Pasó el tiempo y nos volvimos a encontrar y le dije, ¿qué pasó? Me dice, pues me costó 18 millones de pesos un proyecto para reforestar el Zócalo y vamos a meter jacarandas. Le digo, oye Alejandro, las jacarandas revientan el pavimento y las hojas tapan la tubería. Ah, entonces no lo vamos a hacer. Oye, ¿y qué pasó con los adoquines? Bueno, ya pusimos adoquín en Coyoacán. Le digo, pues sí, sobre el cemento, sobre el pavimento que había. Y dice, bueno, es que la mecánica del suelo no necesariamente funciona porque no toda es permeable. Le digo, pero en donde sí lo es, pueden hacerlo. Pues nunca lo hicieron. Y captación de agua de lluvia de los segundos niveles, me contestó, ay, se nos olvidó. Entonces, ¿en dónde podemos participar los ciudadanos? Dando ideas, aportando, y que la autoridad realmente nos haga caso. Porque hoy vemos que construyen sendas áreas verdes en los segundos niveles, pero la solución es una pipa de agua regando, salpicando, a las 12 del mediodía, congestionando periférico. ¿Qué pasa, Antonio? ¿Qué soluciones hay? Tú dijiste que no hay soluciones fáciles. Bueno, todo lo que se haga en pequeña, mediana o grande medida para hacer un mejor uso del agua es bienvenido. Yo he visto con buenos ojos en varias partes, en programas de remodelación urbana o de reestructura de imagen urbana, para hacer más accesibles los espacios públicos que toman en consideración la captación de agua de lluvia para el riego de jardines que se están generando. Es excelente idea, es bueno, todo aporta, todo cuenta,
pero vamos viendo también la magnitud del problema. No me opongo a ninguno de estos programas, nada más quisiera contextualizar en el tamaño de la problemática que este tipo de soluciones, que son muy buenas, no son una solución completa, se requiere de mucho más. Pero ayuda, todo esto, ¿no?, es muy bienvenido. Por ejemplo, también mencionaría, Ciudad de México cuenta con 25 plantas de tratamiento de agua residual, que tienen una capacidad de 5.5 metros cúbicos por segundo para que se utilice, y tenemos más de 1000 kilómetros de redes de distribución de agua tratada para usos en áreas verdes, parques, jardines, algunos procesos industriales que no requieren, es decir, para aquellos procesos que no requieran de que sea estrictamente potable. De esa capacidad instalada de 5.5 metros cúbicos por segundo, las operamos a 3, porque la demanda, no hay mayor demanda para eso. Desafortunadamente, mucha de la industria de la Ciudad de México ha migrado. Entonces, tenemos una capacidad instalada para todavía darle más reuso al agua tratada. Dime una cosa, Antonio. ¿Por qué se nos aplica a los ciudadanos un nuevo reglamento de construcción en donde están obligados a tener captadores, aljibes de agua, y el gobierno no lo hace para las áreas públicas de la ciudad? O sea, el ciudadano tiene que pagar las consecuencias de una mala política. Pero el gobierno, yo no veo. A ver, en tu casa tenemos un captador de agua de lluvias para el riego de jardín. ¿Por qué no lo está en el parque hundido, en el Parque de los Venados? ¿Por qué el gobierno no puede hacer eso? Bueno, la nueva ley dispone que todos los edificios públicos, ciertos fraccionamientos de 10,000 metros cuadrados en adelante y todos los centros comerciales tengan su esquema de captación y reuso de agua. Y en dado caso, hasta que si no se le puede dar un reuso total, se tengan los mecanismos para inducir la recarga del acuífero de esta agua, recarga natural, ¿no?, de esta manera. Está contemplado en la nueva legislación. Lo que trabajamos ahorita mucho es qué hacer con toda la infraestructura ya existente para darle un mejor aprovechamiento, una mejor captación al agua de lluvia, ¿no?, en esa parte. Es lo que diría en lo que vamos, pero nuestros números nos dicen que todas esas acciones, junto con la preservación de las zonas ecológicas, la instalación de presas para la captación de agua de lluvia antes de que llegue a la Ciudad de México, las aportaciones que vamos a tener no dan para restablecer el déficit que se tiene todavía. Necesitamos ir más allá, de tal suerte que tenemos ya en zona urbana más de 100 pozos de infiltración de agua de lluvia. Desafortunadamente, no trabajan todo el año, nada más en la temporada de lluvia, y como esta es torrencial, se tiene una captación poco eficiente, por llamarla de alguna manera. Además, hay que considerar una cosa: Ciudad de México se construyó sobre un lago, se trató de desecar el lago. El agua viene por lo que le pertenece, es decir, si no se saca del valle, la ciudad se inunda. No hay muchos espacios para poder almacenar el agua que se presenta de manera torrencial. Hacemos todos los esfuerzos por tratar de captar lo que se pueda para inducir la infiltración de eso. Pero me voy a decir algo, Enrique, que parece obvio, pero sí lo voy a decir. Es decir, cuando llueve, pues nos regamos, ¿no? Y ustedes nos están diciendo es que pues se logra la captación de agua de lluvia cuando llueve. No, pues sí. Pero nuestro país es tan vasto que no necesita llover en la Ciudad de México para almacenar agua. Ahorita se están congelando en Chihuahua. Sí, y en Chiapas están a 35 grados de temperatura. Sí. ¿Por qué no aprovechar esos desniveles que existen en el país, que es una riqueza, como para poder almacenar los recursos que necesitamos? No nada más la Ciudad de México. Monterrey ya está pasando también por un agotamiento de líquido impresionante. Guadalajara lo mismo, ¿eh? No, sí, conozco todos los casos. Y realmente el problema es que sigue creciendo la población. ¿Mala planeación? Siguen, pues entre otras cosas, ¿no? Pero por ejemplo, el caso de la Ciudad de México, es una ciudad que tiene mucho subsidio. Aquí cuesta, ¿cuánto cuesta el metro? Entonces, mucha gente se viene acá precisamente porque es una zona muy subsidiada. Vean cuánto cuesta en Guadalajara o cuánto cuesta en Monterrey subirse al metro. No, y allá, ¿verdad? Allá vale unos $20, ¿verdad? Pero allá abres la llave y si hay agua. Pues aquí subsidiada abres la llave y no te llega nada. Te llega el recibo. El tema del agua ya lo estamos viendo que es un problema mundial. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros en la ciudad? ¿Qué hacer para no llegar a Ciudad del Cabo? Señalabas
¿En dónde estuvo el error de planeación? Pues tal vez el error de planeación fue cuando el águila se posó en un nopal que estaba en un lago. Tal vez si lo hubiera hecho en un alto, no hubiéramos tenido ese problema de establecer una ciudad en un lago. Tal vez la falta de planeación continuó cuando los españoles en su momento eliminaron todo el sistema de canales que todavía prevalece en las zonas de Xochimilco, Tláhuac y Milpalta. Esa situación de planeación de construir sobre un lecho de lago es, pues primero que nada, mencionabas tú temas bien importantes y los 3 temas son muy útiles. El tema de la reforestación, el mantenimiento de los espacios verdes, tanto en la zona urbana como en la zona rural, es importantísimo, porque no solamente hay zonas de infiltración, también prestan diversos servicios ambientales para conservación del suelo, para calidad del aire y para captación de agua, con especies adecuadas. Sí, porque el ficus lo sembramos. Hace 30 años a alguien se le ocurrió en la reforestación urbana plantar eucaliptos. El eucalipto es un árbol que absorbe muchísima agua, pero que además no tiene las raíces con la suficiente sujeción en el suelo, y entonces todos los árboles que a veces vemos que se caen cuando se reblandece el suelo y hay aire son en la mayor parte eucaliptos. Entonces desgaja, ¿no? tienen que ser especies sin pies. Claro. Entonces la parte de captación, todo el agua que llueve, gran parte del agua que llueve se va al drenaje. Entonces, obviamente, tenemos que buscar la forma para utilizarla, pero además, ¿cómo nosotros hemos diseñado e imaginamos que puede ser un ciclo de aprovechamiento total del agua? Nosotros en su momento tuvimos comedores, la gente pagaba 10 pesos por una ración alimentaria, pero ahí existía un sistema de captación y purificación de agua. Esa agua también iba dirigida a muros verdes en donde se cultivaban lechugas, por ejemplo. Además era reutilizada para un tema piscícola, en donde contábamos con carpa tilapia y en algunas partes hubo un proyecto de langostinos. ¿Eso en dónde fue? En Tepito, en Tepito. Entonces, en una parte del centro damos toda la vuelta del ciclo del agua y ahí se aprovechaba para agricultura urbana, es decir, los espacios verdes, que es tu propuesta, ahora son más necesarios que nunca porque proporcionan calidad de vida al tener espacios verdes, proporcionan alimento y obviamente ayudan al ciclo del agua. Entonces, lo que se tiene que hacer es, yo siempre me mantendré en estos 3 ejes, entre otros, pero primero el aprovechamiento racional del agua, el mantenimiento de la infraestructura hidráulica para que esté funcionando de manera adecuada y las medidas adicionales que debemos de tomar para aprovechar otras fuentes alternas del agua. Si nosotros no trabajamos con estos 3 esquemas a través de la financiación, porque la gente paga por el agua que recibe, los que no reciben dicen, yo quiero pagar, pero quiero recibir agua, ¿no? Entonces, esto debe de ser destinado, un presupuesto racional también, que vaya destinado al desarrollo de nuevos proyectos, a la conservación de toda la infraestructura existente que aquí mencionaba el ingeniero Ramírez, y obviamente a que nosotros seamos, pues, hasta el desperdiciar el agua, cuando todavía existen gentes que barren con agua. Sus banquetas o los coches, todavía lo hay, que además es una falta, la ley de cultura cívica está sancionada, hasta eso refleja que se requiere un involucramiento mayor de la sociedad. Pues ya hay vecinos que te regañan, ¿eh? Ven claro. A las chavas barriendo con agua. Y pueden llamar a una patrulla y lo pueden presentar en el juzgado cívico. Bueno, ya nos quitaron hasta los sábados de gloria. Pues sí. Que era una tradición mexicana. Era una tradición, pero una tradición que ahora pues no debe de continuarse en el sentido de desperdiciar el agua, ¿no? A ver, en 10 segundos, Enrique, entonces para respetar el agua tiene que ser cara. No tiene que ser cara, tiene que pagarse lo que cuesta. Lo que cuesta el agua no tiene un valor intrínseco en sí, sino lo que cuesta llevar el agua, entubarla, entregarla, eso es lo que cuesta. A ver, este tema es muy interesante. Vamos a una pausa, regresamos y verá por qué pregunté sobre este asunto. Volvamos.
Ciudades y naciones en peligro de quedarse sin el agua. Déjenme transmitirles una segunda experiencia, una segunda anécdota que tiene que ver con el asunto del agua y por ello preguntaba si tiene que ser cara para respetar el agua. Cuando Mario Delgado era secretario de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, se estaba tratando de implementar una iniciativa de que se cobrara el agua de acuerdo a la zona. Si zonas ricas pagaban caro, zonas pobres eran subsidiadas. Yo, por supuesto, me opuse. Hablé con Mario Delgado y le dije, oye, ¿por qué es como si a una estación expendedora de gasolina entra un bocho, pues que se la den a 2 pesos, pero entra una Suburban que se la den a 100 pesos el litro? O sea, tenemos que pagar lo que consumimos. Lo que no se da cuenta el gobierno es que las grandes propiedades tienen enormes jardines captadores de agua de lluvia, o para almacenar o para filtración. Y lo que hacen las colonias populares o las unidades habitacionales es que no tienen espacios para, y el grave error que estamos teniendo es que las pocas áreas verdes las estamos pavimentando para que entre un segundo o tercer automóvil. Y me dice Mario Delgado, oye, ¿te puedo confesar algo, pero no lo dices? Pues por supuesto, soy periodista, no lo digo. Y me dice, ¿sabes que en una habitación de una unidad popular gastan más agua que en tu casa? Porque ahí viven entre 8 y 12 personas y tienen jacuzzi. Le digo, entonces, ¿dónde dejas tu iniciativa? ¿Qué falta para la cultura? ¿Cómo podemos entender el valor, José Ramón, del agua? Para cuidarla, para no llegar al extremo de que nos tengas que avisar con la autoridad que tienes de que el mes que entra ya no hay agua. Bueno, el trabajo con la sociedad es que el agua representa, así inició el programa, un tema de supervivencia. El costo que se paga es un costo por abastecimiento, pero el agua es un recurso natural invaluable. El agua en sí es algo invaluable. ¿Cómo quisiera Ciudad del Cabo tener una fuente alternativa de captación o tener una posibilidad de poder extraer agua? Lo que significa, creo que ocurrió en Monte Albán, que las civilizaciones se tienen que trasladar a otros sitios, pierden sus raíces, su origen, su historia. Lo que tenemos que realizar aquí, y yo creo, hay ciertos beneficios que se dan a algunas zonas en donde el agua a veces no llega con la debida calidad y cantidad. Lo que se tiene que hacer aquí es asegurar la disponibilidad. Efectivamente, de manera demográfica, esta ciudad ha ido creciendo la cantidad de pobladores porque ofrece muchísimas oportunidades en todos los ámbitos. Cuando alguien llega a esta ciudad, pues obviamente representa un reto de servicios, la movilidad, el medio ambiente, el transporte público, el agua. Y para ello lo que tenemos que hacer es formas de aprovechamiento racional en donde se participe. Quien lleva la primera mano, quien tiene la mayor responsabilidad es el gobierno de la ciudad, dirigiendo un presupuesto que proviene de la gente para estos temas. Segundo, el acompañamiento de la sociedad civil organizada a través de nuevos proyectos, a través de asesorías y a través de indicadores que evalúen si estamos funcionando. Y la ciudadanía lo que tiene que hacer es uso responsable y participación en acciones conjuntas. Cuando hablamos, por ejemplo, de las unidades habitacionales, yo tengo ahorita una muy clara, que es la unidad habitacional Los Rojos, donde habitan más o menos 2.500 personas. ¿Qué se hizo? Pues cualquier superficie de captación es cualquier azotea, cualquier patio, lo mismo. Tener esa doble tubería, una que aprovecha el agua y otra que reusa la de las descargas. Tenemos que acostumbrarnos a ir planificando. Si efectivamente esto se pide para las construcciones que se vayan a hacer, pues tenemos que adaptarlas para las construcciones existentes. Es un esquema de adaptación, de adaptabilidad de ciudad. Y obviamente pues lo que tenemos que hacer es no negar la oportunidad de que esta ciudad crezca, pero esta ciudad debe de crecer de manera ordenada y generando los menores impactos posibles en los servicios, y uno de esos servicios es el abastecimiento de agua. Uy, eso hay que explicárselo a quienes ofertan paracaidismo. Bueno, es otro problema. Nos metemos en problemas. A ver, Antonio, me da la impresión que en esta nación, en este país, lástima es mi México, pues ahí la llevamos, ¿no? O sea, lo que estamos hablando en este momento es que ahí está el agua. Ahora, ¿cómo la obtenemos? ¿Perforamos o ponemos una jarrita que caiga del...? No estamos buscando alternativas. Por ejemplo, en China ya están encontrando la forma de desalinizar el agua de mar. Es más, ya están regando enormes arrozales con agua de mar y aguanta, y son más nutritivos. ¿Quién dijo que estamos haciendo?
O en la Ciudad de México, ¿qué estamos haciendo como alternativa? ¿Estamos esperando que llueva o chuparle más al subsuelo? No, estamos trabajando en todos los aspectos en un plan integral. Daría brevemente más o menos un panorama de la situación actual. El 54% de la población tiene un servicio deficiente. 54%, pues la mitad. 25% no tiene suficiente agua. El 15% el servicio no es diario, es decir, su tandeo no es diario, es 2, 3, 4 días. Y el 14% del agua tiene problemas de calidad en alguno de los parámetros. Y la tendencia es a empeorar. ¿Qué tanto? Explícanos, ¿de qué estamos hablando? Hay muchas maneras de medir, hay muchos indicadores para ver la calidad de los servicios prestados. Y nosotros nos basamos en una proyección de la calidad del servicio, en usar nada más 4 indicadores, que son el tandeo, las horas de agua que se tiene con lluvia, que se tiene el servicio, la calidad, y la eficiencia de la red y la eficiencia comercial. Es decir, cuánto de lo que facturamos se recibe. Entonces estamos en una posición y lo vamos trazando año con año y vemos cómo los servicios se vienen deteriorando. Se vienen deteriorando en función a que las inversiones que se aplican al sector no son suficientes para revertir la infraestructura obsoleta. O sea, ¿me estás anticipando que nos vamos a quedar sin agua? No, estoy anticipando la tendencia. Es que si me dices que... Y las medidas que se tienen que hacer para mejorar. Si me dices que el 54% de la población no tiene suministro de agua, me dices que está empeorando la situación, bueno... No, que no tenga suministro. Que de alguna manera el servicio es deficiente. No tiene el suministro. Ok. Bueno, o el servicio. Ok. Para la mejora de esto, pues tenemos que trabajar en, la cuestión de las pérdidas de agua que se pierde como el 40% de agua. Un trabajo muy intenso para... Sí. ¿Eso no beneficia? ¿Mande? Eso no... A ver, no acabamos de entender porque nos dicen, nos hundimos porque sacamos el agua. Sí. Y hay fugas y es malo. Pues si hay fugas, pues está alimentando nuevamente el manto freático. De alguna manera, sí. Entonces, bueno, es malo. Pero hay las dos cosas también. También fugas de drenaje. Por un lado, agua contaminada. No podemos traer agua para seguirla perdiendo el 40% por la red. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Y por el otro lado, sabemos que estamos sobreexplotando el acuífero, tenemos que estabilizarlo. Hay otra serie de acciones para darle una estabilidad al acuífero. Lo que pasa es que no son soluciones rápidas y a lo que me refiero es, lleva años el poder hacer un programa para modernizar toda la red hidráulica de la ciudad. Como un ejemplo, la ciudad de Seúl, que es más o menos de la dimensión de la Ciudad de México, 10 millones de habitantes, 20 en su zona metropolitana, estaba en las condiciones de calidad del servicio al final de los 80s como esta Ciudad de México. Les tomó 18 años llegar a estar al primer nivel, o sea, llegar a los puntos. Lo interesante es aquí decir dónde estamos, conocer dónde estamos, qué tendencia tenemos, decir dónde queremos estar. Bueno, yo quiero tener un servicio 100% del día, 100% continuo, 100% de calidad del agua y que tenga una presión adecuada. Oye, pero yo insisto, ahora, algo la pregunta nos falta. Es, ¿qué necesito hacer? Eso. Y ya lo tenemos. Hay todo un plan de todas estas partes, no nomás desarrollado por el SACMEX, desarrollado con interdependencias de la Ciudad de México, con académicos de las universidades, con investigadores, donde todas estas ideas se han plasmado en un plan con esa visión de decir dónde queremos estar. Pero ¿qué tenemos Antonio, que hacer para llegar ahí? José Ramón, Enrique, insisto, perdón, pero algo nos falta. Es decir, estamos hablando que se necesita inversión, dinero, creatividad, empuje, para componer la rueda Piupis y el esmeroloide, porque se descompusieron. Oye, yo quiero entender por qué Las Vegas pudo, en un desierto, crear una ciudad como la que tienen y ser fuente de ingresos. ¿Por qué ellos sí? ¿Por qué nosotros no? Hay que acabar con una inercia. La inercia que tenemos primero es una inercia de crecimiento demográfico, que es alta. Una inercia a la baja, que es la disponibilidad del agua. Para romper esa inercia lo que necesitamos generar, continuar con las acciones de uso de tecnología. ¿La tenemos? Sí, existe. Sí. Y tecnología que son, mira, estos tlaloques, que son los instrumentos que te permiten captar al año hasta pues, aproximadamente 70,000 litros de agua, no tiene un costo mayor de 11,000 pesos.
fue desarrollado por un científico mexicano que precisamente ya es de la generación que vivió sin agua, iba a casa de la abuela y no siempre llegaba a casa de su abuela el agua suficiente, y desarrolló este Tlaloque. Aquí se hace en México. Entonces, ¿Qué es eso? Es la superficie, abastece primero un primer depósito, ese pasa a una serie de filtros que purifican, y después a cualquier pues un tinaco preparado, un recipiente ahí que la almacena. Eso es un Tlaloque. Ese es el dispositivo de captación de agua de lluvia. Hay muchísimos dispositivos tecnológicos para detectar fugas, para reparar fugas, para reutilizar el agua proveniente de las descargas de baños y de lavabos. En fin, tenemos que romper esa inercia de que el crecimiento poblacional va disminuyendo la disponibilidad de agua. A ver, vamos a hacer una pausa. Fíjate que da mucho coraje, la verdad da mucho coraje, y no solamente porque es nuestros impuestos, sino porque somos incapaces de hacer las cosas bien. En la colonia donde vivo, finalmente, después de años, repavimentaron. Quedó la calle padrísima. Les platico cuántas veces la han roto, Sí. porque hay fugas. Sí. Y les platico qué hacen. Llega una brigada, rompe y ahí deja el cascajo. A que llegue la otra brigada, a que se meta la tubería. A que llegue otra brigada y vuelva a poner el cascajo, para que llegue otra brigada y pueda de repavimentar. Esto es a fondo, volvemos. Soluciones antes de morir de sed. José Ramón, hemos platicado el problema, lo conocemos, sabemos mala planeación, fugas, falta de mantenimiento, inversiones, lo que quieras. No queremos morir de sed, no queremos morir de hambre. Decíamos, los granos y el agua nos van a llevar a guerras, no por México, en el mundo. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es tu posición? Políticas públicas congruentes con lo que de manera internacional se ha dispuesto para la calidad en el abastecimiento de agua, que además es un derecho humano, que vayan relacionadas con la producción de alimentos en las grandes ciudades, que es también un derecho humano. Todo esto la ONU le da seguimiento a través de acciones que permitan atender a cada sector que tiene contacto y necesita los temas de agua. Primero, abastecer de manera inmediata que no lo tiene. A mediano plazo, restablecer la infraestructura y generar las fuentes alternativas. Y a largo plazo, una política de conservación y aprovechamiento hídrico que nos permita decir como ciudad algo que tú lo comentas, es que en otros sitios ocurre esto. En otros sitios se ha resuelto el problema a través de estas medidas. Pues lo que tenemos que hacer es, referente ahora como ciudad, que el agua es un tema que nos preocupa y que nos estamos ocupando de ella. Como un esquema de concientización social, como un esquema de trabajo permanente del gobierno y como un esquema de desarrollo de vida y de acceso a un derecho humano, que es, si hablamos del derecho a la ciudad, y el derecho a la ciudad engloba toda una serie de derechos que se tienen que ir cumpliendo: el acceso al agua, a la alimentación, reiteramos el medio ambiente, la movilidad, todo esto engloba el derecho a la ciudad. Si nosotros queremos permanecer en lo que hemos construido, en lo que queremos heredar a nuestros hijos, la aplicación de tecnologías, de cultura, de cuidado, de mejoramiento de infraestructura, de fuentes alternas de abastecimiento, esas son las medidas que tenemos que aplicar. Ahora, pretendo creer que podemos. Sí, la pregunta es, ¿queremos? Bueno, queremos porque estamos aquí y tenemos programas como este, en donde tú pues, nos cuestionas pero nos orientas, donde la sociedad nos solicita y nos requiere. Claro que queremos y claro que podemos, siempre y cuando el podemos sea una visión integral y una participación conjunta. Reitero, si nosotros como gobierno no continuamos con las políticas públicas, si no hay intervención de la sociedad civil organizada, si la academia no continúa acompañándonos, pero si la ciudadanía no participa, no exige, pues nunca vamos a poder dar ese gran paso. Fíjate que fui a lo mejor un poco tosco, rudo en la pregunta si realmente queremos. No es el tema, no lo voy a desviar, pero es que lamentablemente no he escuchado
una aportación de un aspirante a la presidencia de este país que hable de seguridad nacional y del agua. Ni una aportación. Dime si diretes, que si compraste la planta, que si 54 millones, que si tú corrupto, que si... Una aportación que nos garantice a los mexicanos tener agua. ¿Tú qué dices, Antonio? Acciones concretas en ejecución. Adicional a lo que hemos mencionado de los esfuerzos de una cultura del agua, de la captación, del mejor aprovechamiento, de la preservación de nuestro medio ambiente y de las zonas de recarga. La primera, urgente de alto impacto, rehabilitar la red. Eso va a llevar años. ¿Cuántos? Tranquilamente 20. El chiste es que cada vez seamos mejores. Lo hablo por experiencias mundiales. Rehabilitar una red de 13,000 kilómetros de longitud no es fácil, ni podemos andar haciendo hoyos por toda la ciudad, por todos Pero lados. la expectativa dice que en 12 nos vamos a quedar sin agua como Ciudad del Cabo. Si nos vamos a 20 años, pues ya no le llegamos. No, vamos a ubicarlo esto. La primera acción es esta. La segunda es dar una fuente alterna. En el pasado mes de noviembre, el jefe de gobierno y el presidente Peña Nieto acudieron a un evento en Iztapalapa de mucha importancia, que fue la perforación exitosa y la muestra del agua del acuífero profundo que se está explorando y que finalmente se detectó que tiene un potencial y puede ser una fuente alterna. Es un agua que está a 1,000 metros, entre 1,000 y 2,000 metros de profundidad. La parte de la Ciudad de México, el acuífero superior, tenemos una zona lacustre, luego una parte de gravas arenas, que es donde está el agua, luego tenemos un estrato impermeable de roca y abajo hay roca fracturada, como lo venía estudiando desde hace muchos años el Instituto de Ingeniería de la UNAM y el Instituto de Geología. De exploraciones llevaron a que encontramos agua a esa profundidad. Ojo, no quiere decir que se extraiga desde ahí. Es un agua que tiene la misma zona de recarga de las montañas y que está confinada o atrapada ahí a presión. Cuando se perforó el pozo ese a 2,000 metros de profundidad, el agua ascendió hasta 40 metros de nivel. Cuando los otros pozos del acuífero superficial se encuentran a 120 metros de profundidad o más. Es decir, para su extracción es más barata todavía, es un agua diferente, es una fuente alterna. Con las tres uno de los pozos ya está en operación para servicio de Iztapalapa. Este año estamos en construcción de otros 3 más en la misma zona, con los efectos de incrementar el abastecimiento a la parte sur oriente de la ciudad y por otro lado para terminar de cuantificar el verdadero potencial del acuífero. Es decir, es una fuente alterna que está ahí, que es viable, que es más económica incluso de las que tenemos actuales. Fue un éxito no nada más del SACME, sino participó el organismo de Cuenca de Valle de México, participó el Instituto de Ingeniería de la UNAM, participó la CONAGUA, el SACME y el gobierno de la ciudad. El tercer punto es, necesitamos equilibrar el acuífero. Ahorita mencionaban qué vamos a hacer si quitamos las fugas y se baja de alguna manera la recarga. Se tendrá que regenerar el agua residual para condicionarla e inyectarla al subsuelo. El plan conceptual de esto implica, en los estudios que estamos llevando a cabo, del orden de 6 metros cúbicos por segundo que deberán de ser tratados con un tratamiento avanzado para poderlo inyectar al acuífero y darle esa estabilidad al acuífero y su sustentabilidad, es decir, que ya no se siga perdiendo, porque hay que decirlo. Según los expertos y todos los modelos que se tienen al respecto, se establece que la vida que le queda al acuífero es de 30 o 40 años, más o menos, al ritmo de sobreexplotación que se lleva actual. Oye, es una vergüenza decirlo, pero hasta donde entiendo, de acuerdo a estudios internacionales, mi país tiene todos sus ríos contaminados. Todos. Es otro tema. Enrique, ¿cómo podemos sacar ventaja de ejemplos que existen y que no los tomamos en cuenta? Hablo de la Universidad de México, por ejemplo. Su campus es autosustentable. Tienen centros de composta, tienen captadores de agua de lluvia, tienen una zona donde hay agua en Ciudad Universitaria. ¿Por qué no tomamos esos ejemplos para el resto de las ciudades? Pues le digo, nosotros captamos el agua en grandes superficies y estamos usando agua de lluvia prácticamente. Hay otras soluciones. Comentábamos sobre, ustedes saben que en Europa los Alpes han sido perforados para reducir las distancias entre los diferentes países. Aquí se hizo un estudio hace muchos años, Alberto Castillo me parece, sobre la posibilidad de hacer un túnel sobre en el Ajusco. Sí. Y ionizar. Y eso
esa sierra es totalmente porosa. Pero eso era más para la contaminación que para captación de agua, ¿no? Se estima que la cantidad de agua que saldría de ahí podría ser una fuente de abastecimiento muy importante para la Ciudad de México, si hiciera un túnel de ese tipo. El otro problema que no se ha mencionado aquí es que no nada más es la Ciudad de México y el Valle de México los que están con problemas. La ciudad de Toluca está requiriendo 2 metros cúbicos más de agua. Y ahorita lo que está haciendo, a mí me llamó el subdirector general de agua potable y drenaje, para ver si se pueden comprar derechos de zonas que se están, digamos, urbanizando y que eran agrícolas, para que todos esos derechos se puedan pasar para poder surtir esos 2 metros cúbicos que requiere de agua. Y desde luego, yo creo que es una de las cuestiones que hay que tomar mucho en consideración, ¿no? Ver la posibilidad, obviamente, de que se empiecen ya a pensar en soluciones, pues, digamos, aunque tienen costos, pero tiene que hacerse. No olvidar que ya hubo un estudio que se hizo en el 93 y que obviamente el costo ha subido mucho, pero que de todas maneras son alternativas, ¿verdad? Son alternativas que tiene que pensarse y que tiene que posiblemente que reducirse los niveles que se tienen actualmente en la Ciudad de México y incluso en lo que es el Valle de México, de que muchas cosas son, digamos, subsidiadas y consecuente eso atrae mucha gente continuamente, ¿no? Y la otra finalmente que vale la pena tomar en cuenta es que la que hicieron los brasileños, ¿no? ¿Cuál? Cambiar la residencia de los poderes. Ellos construyeron unas autopistas hacia la zona selvática y allí construyeron la capital. Eso es impensable en este país. Aquí, no, una selva. se ha intentado hacer eso, ¿no? O sea, algunas dependencias se han ido a Querétaro, se han ido a otros lugares. El problema de tener aquí también, digamos, todo lo que es poderes federales. Exactamente, con toda la gente que viene y trabaja y todo, es un problema realmente que agudiza la situación del agua. Bueno, pues nos vamos. ¿Optimistas? ¿Nos vamos optimistas? Nos vamos optimistas. ¿Sí? ¿Seguro? Y con mucho deseo de seguir ocupándonos en este tema. Señor secretario, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la oportunidad. Antonio, señor director, gracias. Muchas gracias. Hay soluciones, el chiste es darle continuidad porque esto no es de 1, 2, 3 años, esto hay que trabajarlo de 30, 40 años sostenido. Doctor Palacios, muchas gracias. Y gracias a usted siempre por la confianza, gracias por su cariño. Quédese a fondo, estos temas son interesantes, hay que tratarlos, hay que hablarlos, debatirlos, pero hay que encontrar soluciones. Y sí, podemos. Nos encontramos en la próxima. Soy Carlos Ramos. Buenas noches.